Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com. Ya estamos en nuestro segundo bloque. Nos quedaron varias preguntas, ¿cierto?, de esta conversación. Pablo ya nos comentaba de algunas aplicaciones, algunas startups que nosotros podemos acceder desde ya. Pablo, antes de que sigamos con estas sugerencias, tal vez, de cosas que podemos utilizar hoy día, ¿cómo tú crees que debemos partir reorganizándonos como sociedad, desde las universidades, ¿cierto? Tú en tu rol como decano de la universidad, me imagino que estás rodeado de un montón de iniciativas. ¿Cuál es ese match, ¿cierto? Esa mixtura que hay entre lo público, lo privado, la academia? ¿Cómo ves tú esa reorganización? ¿Qué propondrías? Pucha, la pregunta es bien amplia y compleja porque Sí. estamos precisamente en un momento histórico en que el país se está replanteando muchas de las bases de su convivencia con el proceso, ¿verdad?, de la Convención Constituyente. Y yo creo que en ese sentido, yo como arquitecto, le digo siempre a mis alumnos y alumnas, los arquitectos por naturaleza no le tenemos miedo a las hojas en blanco, porque nuestra pega precisamente es proyectar mejores futuros sobre esas hojas en blanco, convertirlas en planos que luego se puedan concretar y generar bienestar. Entonces, creo que es clave que en la medida en que se vaya ya estableciendo una orgánica de trabajo y empiecen a hacer la pega en la Convención Constituyente, nosotros como ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones gremiales y también las universidades aportemos con propuestas que permitan en cierta medida liberar y generar los mayores beneficios en una serie de instancias. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque tenemos que recuperar la confianza en la colaboración público-privada. O sea, si bien hay muchas personas que sienten que el mercado tiene muchas fallas, la verdad es que el Estado solo no va a poder hacer toda la pega que se requiere para poder convertir a Chile en un país desarrollado, en un país más justo, más equitativo, y tenemos que recuperar la confianza en las alianzas público-privadas. Y creo que ahí es donde probablemente también el coronavirus tiene mucho que decirnos, porque el siglo XX fue el siglo de un modelo de competencia, donde la competencia generaba que uno se esforzara para tener, por así decirlo, el mejor rendimiento, la mejor solución, etc. Pero el coronavirus lo que hizo fue articular por primera vez en la historia de la humanidad. No estábamos luchando entre nosotros, no estaban los musulmanes contra los cristianos, los soviéticos contra los norteamericanos, sino que estábamos toda la humanidad luchando contra el mismo enemigo. Y eso generó que más de 200 millones de médicos, científicos, técnicos, colaboren para encontrar una solución, para encontrar una vacuna. Y creo que esa lección puede ser muy importante, empezar a generar un modelo de colaboración real, donde 1 más 1 sume 3. Y no tengáis que repartirte, digamos, lo que queda de esos dos. Y ahí en ese sentido, las tecnologías están generando, están forzando en cierta manera estructuras colaborativas. Ya estamos empezando a hablar de las economías colaborativas, de la economía del vínculo, a partir de otros emprendimientos que te puedo contar después que han surgido durante la pandemia. Y también un modelo de economía circular, donde se generen beneficios y se reduzcan los efectos negativos y que se siga creciendo, pero sin comprometer la sostenibilidad futura. Y creo que ahí, obviamente, quienes estamos en la academia, que tenemos tiempo para pensar, que tenemos la capacidad de explorar, de probar, prueba y error, tenemos un rol muy importante en términos de iluminar la discusión. Pablo, y respecto de ese concepto, economía circular, tal vez a todos no se nos hace cercano, ¿cierto? ¿Habrá algún ejemplo que nos puedas compartir de alguna iniciativa, startup con economías circulares que aborden temáticas de ciudades inteligentes? Bueno, precisamente el actual proyecto FIC regional metropolitano que estamos trabajando en el Centro de Innovación de Ciudades tiene que ver con economías circulares. Y ahora estamos justo en el proceso de postulación de las distintas pymes que están proponiendo soluciones circulares para desafíos y temas urbanos. Ahora,
qué diablos es la economía circular, o qué diablos son las ciudades circulares, etcétera. Mira, la mejor explicación, y me encanta que venga el origen de esto de un arquitecto, que es William McDonough, que escribió hace unos 20 años atrás un libro que se llama From Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna, que lo que él dice es que este paradigma de las 3R, ¿verdad? Reciclar, recuperar y reutilizar, no funciona bien, porque el reciclaje desde un punto de vista molecular va degradando el producto. O sea, una botella plástica PET, la reciclas y puede volver a ser una botella plástica PET una o dos veces, pero después ya las moléculas de ese plástico ya no permiten hacerlo y termina siendo al tercer ciclo ya termina degradándose mucho. Y él dice, ¿por qué no generamos ciclos que le agreguen valor o que generen un valor mayor? Y pone como ejemplo que esa misma botella PET se recicla tal vez en un primer ciclo como botella PET, pero después se utiliza como fibra para fabricar una zapatilla de alta gama, con nuevos textiles que utilicen ese material. Mejor ejemplo de un emprendimiento circular, lentes Carún, los anteojos Carún de Kimber, que en el fondo utilizan las redes de pescadores del sur, esas redes que se van quemando con la sal y que ya no sirven, y las reciclan y las convierten en marco de anteojos de alta gama. O sea, una red que era una cosa banal y de bajo costo se convierte en su nuevo ciclo en un anteojo de alta gama. Y así, entonces, McDonough comienza a hablar de cómo en la ciudad también se pueden generar estos círculos virtuosos, donde el desperdicio de una actividad urbana puede ser tal vez el insumo para otra actividad urbana. Y un ejemplo notable, que poca gente sabe, es el que pasó con la planta de tratamiento de aguas de La Farfana. O sea, las infraestructuras también pueden generar sinergias. Cuando se hace el plan de saneamiento de aguas de Santiago, que de hecho es de las pocas ciudades de Latinoamérica que el 100% de las aguas servidas son tratadas, se construye una planta de tratamiento de aguas gigantesca, la más grande de Latinoamérica, en Maipú. Y los vecinos de La Farfana comienzan a alegar por los olores. ¿Por qué? Porque ahí se procesa toda la caca de nosotros, de los que vivimos en Santiago. Y de repente alguien dice, oye, momento, pero esos olores son biogás. Y se genera un convenio con una empresa de gas y se le pone, así como en Springfield, se le pone, por así decirlo, una tapa encima de esto, se captura ese biogás, se procesa y ahora más de 10.000 hogares, no solo de Maipú, sino que de otras comunas, cocinan, se calefaccionan y además tienen agua caliente con la caca de todo Santiago. Y lo más increíble de todo es que, como es biogás, tiene menos emisiones de CO2 que el gas natural, reemplaza combustibles fósiles y además le genera líneas de negocio nuevas para estas dos empresas y además le sale más barato a la comunidad. Entonces, el desperdicio de una actividad termina siendo, ¿cachai? Empiezas a generar ciclos cerrados y por eso es que se llama circular, por eso se llama ciudad circular. Y en economía, obviamente, también existen eventualmente oportunidades para generar procesos circulares y eso es lo que estamos viendo con este proyecto ahora. Y ahí nos vamos metiendo también en conceptos como la sostenibilidad, ¿cierto? Como el factor social, sin lugar a duda. Y un concepto que se ha escuchado mucho en este diseño, ¿cierto? En este tema de ciudades inteligentes, tiene que ver con la resiliencia, con el entorno resiliente. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de eso? ¿Qué se entiende realmente por una ciudad resiliente? Bueno, resiliencia viene del latín resiliere, que significa replegarse, dar dos pasos atrás. Y en el área, digamos, donde me ha tocado trabajar mucho a mí, que es todo lo que es la planificación para recuperación, reducción de riesgos y mitigación de riesgos de desastres, resiliencia se entiende como la capacidad de un organismo, una institución, una comunidad o una ciudad de poder volver a una condición operativa, volver a levantarse después de haber sufrido un shock puntual o un estrés crónico. Shock puntual, un terremoto, un incendio, un aluvión, un estrés crónico, segregación socioespacial, contaminación ambiental, inseguridad, etc. Y entonces resiliencia es la capacidad de volver a levantarse, de volver a funcionar, de mantenerse activo y obviamente aprendiendo de las lecciones de esos desastres para que no se vuelvan a ocurrir y en ese sentido planificar para reducir o mitigar el daño futuro. Y en ese sentido, países que están tan expuestos, ciudades que están tan expuestas a desastres
naturales o desastres socioculturales, digamos, socioeconómicos, como Chile, además muy vulnerables ante las amenazas del cambio climático, tenemos que empezar a planificar y pensar nuestras ciudades de manera más resiliente. Y ahí las lecciones que nos tocó vivir después del 27F claramente dan cuenta de que no podemos vivir dándole la espalda al riesgo o sin internalizarlo, sino que tenemos que aprender de ese riesgo y convivir con él. Por ahí también tú tienes alguna anécdota, ¿cierto? Uf, tengo muchas. Todavía tengo cicatrices aquí que se están... Tal vez algo que nos puedas contar y vincular esa anécdota, ¿cierto? De también algo que es parte de nuestro país y parte de cómo son nuestras ciudades, y linkearlo con algo que también es otro concepto que hemos escuchado mucho en esto y del cual yo sé que tú eres muy experto, que tiene que ver con los territorios inteligentes. ¿Cómo nos puedes ahí combinar una anécdota de reconstrucción país, de resiliencia y de este territorio inteligente, además en este Chile tan extremo, tan extenso también? Mira, a mí me tocó ser coordinador nacional de reconstrucción urbana en el MIMBU después del 27F. Me tocó liderar y coordinar más de 150 planes maestros de reconstrucción para comunidades que habían sido, digamos, afectadas por el terremoto o por el tsunami. Y la verdad es que, por un lado, cuando uno llegaba, digamos, a esas comunidades, entendía que esto no lo podías resolver desde Santiago, desde Cuatro Paredes, sino que tenías que entender las lógicas del territorio, y en ese sentido fue un proceso muy descentralizado. De hecho, en la región del Biobío hubo un equipo de arquitectos y urbanistas locales que trabajaron con las comunidades, que desarrollaron 18 planes maestros de reconstrucción, entre ellos el de Dichato, que ha sido muy galardonado, y que terminó haciendo que el urbanista que lideraba ese equipo obtuvo el Premio Nacional de Urbanismo por eso, Sergio Pérez, el actual director del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, un gran amigo. O sea, descentralizamos, eso es lo primero. Y lo segundo era que trabajar con las comunidades para entender las lógicas del territorio, porque, por ejemplo, el caso de Dichato. Dichato, las familias después del terremoto comenzaron a evacuar, se fueron a los lugares altos de la ciudad, y luego la información equívoca empezó a decirles bajen, no hay riesgo, y lamentablemente algunos y algunas bajaron y vino la segunda ola. Y luego cuando empieza el proceso de reconstrucción, nosotros tenemos que, por un lado, decir, mira, si queremos evitar 100% el riesgo de un futuro tsunami, vas a tener que trasladar la ciudad entera para otro lado. Lo que vamos a hacer es que vamos a reducir los niveles de riesgo. Y para reducir los niveles de riesgo vamos a necesitar hacer ciertos sacrificios. Y esos sacrificios son, por un lado, expropiar a muchas familias de la primera línea de la playa para construir un parque de mitigación que reduzca la altura y la velocidad del futuro tsunami, de manera que cuando venga un tsunami no arrase a 100 kilómetros por hora con todo, sino que se inunde y baje. Y segundo, vamos a generar en aquellas zonas que van a seguir teniendo riesgo, incentivos para que se construyan viviendas tsunami resilientes. ¿Qué son viviendas tsunami resilientes? Son viviendas que son como palafitos, que en el fondo las habitaciones están sobre la línea máxima de inundación y que las piezas de abajo están diseñadas para que colapsen o se las lleve el agua, pero la casa no se destruya, sino que simplemente se dañe y ellos no tengan que esperar 4 años para reconstruir su casa, sino que la reparen al día siguiente del tsunami. Y ahí fuimos viendo con las comunidades que efectivamente al hacer estas obras, hacer estas inversiones, no solamente reducías el riesgo, sino que empezaba a generar otra serie de beneficios, porque ya no era un muro de mitigación de tsunami, sino que era un parque, entonces ya había un área verde para esa comunidad que antes no había. Generabas un nuevo acceso a la playa, donde, como es una comunidad turística además, había entonces mejores oportunidades para los pequeños comerciantes que habían perdido todo, porque iba a volver la gente a un parque más bonito, una playa más bonita. Y lo que es lindo, y eso sí es una lección, porque nosotros nos concentramos mucho en la reconstrucción y recuperación física, económica, pero no en la emocional de las comunidades. Y ahí viene un proyecto muy lindo, un proyecto que se llama Recupera Chile, de la Universidad de Harvard, donde ellos empezaron a llenar esos vacíos que dejamos nosotros. Y te pongo un ejemplo. En Dichato fue tal el estrés y el shock que tuvieron los niños y las niñas, que no se atrevían después a volver a bañarse en el mar, claro, por el terror del tsunami. Y se organizó con un grupo de psicólogos, con un grupo de orientadores, etcétera, una escuela de navegación asociada a la escuelita de Dichato, para que los niños, niñas y adolescentes de Dichato aprendieran a navegar, le perdieran el temor al mar
y ahora están compitiendo en competencias nacionales, saben leer el mar, etc. Otro proyecto de Recupera Chile muy lindo, Granjeros del Mar. ¿Qué es lo que pasó? Como cambió la fisonomía de la bahía de Dichato, los pescadores ya no encontraban peces, porque se habían cambiado, y estaban saliendo algas, y comenzaron a enseñarle a las mujeres y los hombres pescadores y sus familias a cosechar las algas y a tratarlas para venderlas para hacer productos para champú, etcétera, y dejaron de ser pescadores y pasaron a ser agricultores del mar. Entonces, y ahí ese se hacen tipo mucho más protagonistas. Así Se hacen es. ellos muy protagonistas. Ahí yo te quería ir también preguntando, digamos, básicamente, por una parte tenemos el ecosistema que se hace responsable y que suma y acoge a las personas, ¿verdad? ¿Cómo tú lo ves al revés en este empoderamiento también de este ciudadano digital? ¿Cuál es tu visión respecto de tal vez roles, responsabilidades, de distintos hábitos que tal vez hay que empezar a reacomodar? No, mira, yo creo que el potencial democratizador que tienen las nuevas tecnologías es enorme. O sea, hay que entender que Chile tiene una penetración de telefonía celular, digamos, y smartphones gigantesca. Es de los países con más altas tasas de acceso, digamos, a tecnologías digitales en el continente. Y además están siendo cada vez más ubicuas, o sea, cada vez hay más acceso a señal en distintos lugares. Y más encima vamos a tener ahora a Elon Musk con su red satelital en un par de pilotos acá en Chile. Entonces, es muy interesante porque al final la tecnología está disponible y es cada vez más accesible, es cada vez más barata. Por lo tanto, barreras tecnológicas para hacer innovaciones para beneficios de las comunidades, etcétera, cada vez van a estar más disponibles. Segundo, recursos hay. Aunque el Estado chileno ahora esté muy concentrado en los ingresos familiares de emergencia, por la crisis, etcétera, hay recursos para financiar estas cosas. ¿Por qué? Porque aparece ese chipeo chico que a través de las redes te permite, digamos, generar grandes volúmenes también de capital para desarrollar proyectos, el crowdsourcing, crowdfunding y todas estas cosas. Y entonces, plata hay, tecnología hay, está cada vez más accesible. Yo creo que el gran desafío para realmente liberar el potencial que tiene esto es más bien regulatorio. Es que nuestros legisladores y legisladoras ya no sigan legislando con el retrovisor, sino que miren para adelante. O sea, yo encuentro inconcebible que Uber lleve más de 8 años operando en Chile y que todavía sea alegal. No es ilegal, pero tampoco es legal. Y que cuando se empieza a discutir respecto a qué cosas vamos a permitir o no para estas aplicaciones, la presión del gremio de los colectiveros fuerce a que una aplicación tan sustentable y circular como el Uber Pool, que es que no viajo solamente yo de mi casa a mi trabajo en el auto de alguien, sino que voy recogiendo gente en el camino que va para el mismo lado, por lo tanto, en vez de haber 5 autos, vamos a ver solo un auto, queden prohibidos. Entonces yo creo que las grandes barreras que tenemos que pasar ahora y por eso es importante que se discuta, que se ilumine la discusión desde la academia, etcétera, es tener mejores regulaciones. ¿Por qué? Porque el gran peligro que hay detrás también de estas tecnologías es el abuso que se puede dar a la intromisión en la identidad de las personas, en su data personal, en sus hábitos y cómo eventualmente se puede hacer mal uso de ellos. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado también. O sea, las tecnologías le abren y le dan acceso enorme a millones de personas que antes no tenían acceso a bienes públicos, a bienes privados, pero también hay que cuidar mucho la privacidad. Genial. Pablo, para cerrar, lamentablemente tenemos que ir cerrando y creo que hay muchos temas de mucho interés y tal vez 3 claves potentes que les podamos dejar a estos ciudadanos digitales que nos están escuchando. 3 claves potentes que consideres que tal vez la hayamos tocado en nuestra conversación o que consideres que son como mini tareitas con las cuales uno se debería quedar en el corazón en este software que hay que ir generando y construyendo todos juntos. Mira, lo voy a remitir al ámbito urbano. Yo creo, como te decía, que las 3 grandes ejes en los cuales nos vamos a tener que enfocar en los próximos años tienen que ver con la ciudad, y el primero es la lucha contra el cambio climático. O sea, cómo tratar de que nuestras
viviendas, nuestros edificios, nuestros parques, nuestras ciudades, nuestro sistema de transporte comiencen a ser más eficientes desde el punto de vista energético, desde el punto de vista hídrico, estamos con una crisis hídrica feroz, que reduzcan emisiones. Y creo que ahí hay un llamado a ver cómo usamos la tecnología para generar cambios de hábitos. Como te hablaba antes, el tema del reciclaje, como una aplicación permite que las personas empiecen a reciclar junto con los cartoneros, o el tema de las aplicaciones de transporte, etc. Entonces, claramente ahí tenemos una oportunidad enorme de que la ciudad sea el atajo para la lucha contra el cambio climático. El segundo desafío tiene que ver con la ciudad como plataforma para resolver las demandas sociales. Y ahí, ¿cómo podemos innovar a través de modelos de vivienda que acerquen a las personas a las oportunidades que hay en la ciudad, vivienda accesible, de bajo costo? ¿Cómo podemos generar sistemas de transporte que favorezcan al transporte colectivo? ¿Cómo podemos empezar a trabajar nuevamente en reducir, por así decirlo, los aspectos más individualistas de la ciudad y fortalecer lo colectivo? Creo que ahí también hay un eje importante. Y el tercero está en la tecnología, en cómo podemos efectivamente usar la tecnología para tener una ciudad compartida y una ciudad circular. Y en ese sentido, hay ejemplos notables, no tenemos tiempo ahora para verlos, pero creo que esas tendencias y esos desafíos los podemos enfrentar desde la ciudad y tenemos la oportunidad para hacerlo siempre y cuando, como te digo, podamos tener legislación que lo habilite y no lo inhabilite. Genial, Pablo, te agradezco montones. Espero que haya sido para todos un tremendo aprendizaje, ha sido una gran conversación. Y bueno, para cerrar este bloque, aquí les dejo de tarea revisar la letra también, porque escapar nunca es el camino más seguro, y aquí hemos hablado de la resiliencia, del ponernos de pie, del empoderarnos, de cambiar también nuestra forma, ¿cierto? Donde lo colectivo siempre tiene que ser más potente que lo individual. Así que seamos protagonistas de nuestro futuro. Los dejo con Dissident de Pearl Jam, de su disco lanzado en 1994. Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos DivosRadio.com.